Y tenemos aquí a Pablo, queridos hermanos. Pablo está ya en su último viaje y él ya sabe por revelación divina que va a ser tomado como prisionero. Él ya sabe que ahora va a sufrir por Cristo y va a morir por Cristo. De tal manera que ahora él manda llamar a los ancianos, a los pastores, a los obispos de la iglesia de Éfeso, para que él pueda encontrarse con ellos en Mileto y darles las últimas palabras. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? Quisiera que presten atención desde el verso 26. Su palabra dice así: por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Y aquí tenemos, hermanos, la gran importancia de lo que es predicar la palabra de Dios. Pablo estaba predicando todo el consejo de Dios, toda la palabra de Dios. No había pasajes más difíciles, pasajes prohibidos. Él tenía que enseñar todo el consejo de Dios. Eso es lo que hizo. Ahora miren cuál fue toda esta utilidad que vamos a ver ahora. Dice la palabra de Dios así, verso 26. Por tanto, yo os protesto el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros, número 1, mirad por vosotros, dice la palabra de Dios, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas, para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos de que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Queridos hermanos, vamos a tener una oración más para comenzar y que el Señor bendiga este tiempo. Señor, estamos agradecidos contigo en este día porque podemos congregarnos para poder escuchar tu palabra. Tú has sido siempre, Señor, tan generoso con nosotros. Nos has llenado de bendición. Has puesto personas fieles que nos prediquen tu palabra y por tu gracia y misericordia hemos creído. Y la salvación, Señor, que ahora tenemos se debe a ti. Es por la obra de Cristo en la cruz, por su resurrección, por su intercesión. Y te damos gracias porque ahora Cristo Jesús es nuestro Rey, es nuestro gran sumo sacerdote. Gracias porque hoy estamos congregados para conocerte más y porque tenemos un gran desafío, Señor. Nosotros amamos nuestras iglesias locales y estamos buscando, Señor, que nuestras iglesias locales den un buen testimonio delante del mundo, para que puedan ver, Señor, que somos uno, para que vean esa unidad dentro de la iglesia local, que puedan ver que hay dificultades, que hay problemas, pero es una iglesia unida que los soluciona en reprensión con tu palabra, en amor y en restauración. Y el día de hoy, Señor, clamamos para que tú puedas obrar. Pedimos tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, entonces hoy vamos a hablar acerca de la necesidad de lo que es la predicación expositiva. Y para eso quisiera que ustedes me ayuden, ya que vamos a hablar de la necesidad de la predicación expositiva. Y primero, el primer punto que vamos a llevar es ¿por qué es necesaria la predicación expositiva? Y el punto número 2, ¿qué es la predicación expositiva y cómo alguien puede predicar expositivamente? Así que para eso quiero que tú veas esta gran necesidad apuntando al libro de Génesis. Desde el libro de Génesis nosotros vemos grandes y preciosas verdades, pero en el libro de Génesis tú y yo hemos sido testigos de algo. Satanás se ha presentado delante de Eva para poder engañarla. Y lo primero que va a hacer Satanás es usar la palabra de Dios. Querido hermano, si el día de hoy tú tienes una Biblia, yo le doy gracias a Dios que tú tengas una Biblia en tu mano para poder leer la preciosa palabra de Dios. Pero Satanás también usa la Biblia. Y desde el libro de Génesis, Satanás estuvo usando y citando y mal usando la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que Satanás le dijo a Eva? Con que Dios os ha dicho, ¿verdad? Él lo primero que va a hacer, va a decir que está citando a Dios. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, hermanos. Eso era una mentira. Eso no había dicho Dios.
pero ya está comenzando citando la palabra de Dios. Y es por eso que nosotros tenemos que estar atentos a lo que la Biblia dice. Luego, más adelante, cuando Jesús estaba en el desierto y fue tentado y estaba 40 días y 40 noches, tú y yo también sabemos qué hizo Satanás, hermano. Tomó también la palabra y cuando puso a Jesús en el pináculo del templo, le dijo: salta, echa, lánzate, porque a sus ángeles enviará. Y citó uno de los salmos. Una vez más, ¿qué estaba haciendo Satanás, hermanos? Estaba usando la palabra pero estaba mal usándola. Y es por eso que ahora nosotros tenemos este elemento tan importante para una iglesia sana, que es la predicación expositiva, donde nosotros nos encargamos de estudiar muy bien la palabra de Dios para extraer las verdades en su contexto original, para que podamos comprenderlas y aplicarlas de manera adecuada. Así que, hermanos, eso no ha cambiado. Desde Génesis, después en los tiempos de Jesús y actualmente se sigue mal usando la palabra de Dios. Te van a decir: la palabra de Dios dice, pero es mentira. ¿Cómo puedes reconocer tú que es mentira? Y es estudiando esta preciosa palabra, como un buen bereano, que no creas todo lo que te dicen, sino que verifiques, incluyendo lo que ahora te está diciendo este servidor. Quizá algunos están tomando nota. Muy bien, pastor, voy a revisar Génesis capítulo 3, voy a llegar a mi casa y voy a verificar, voy a ir a Mateo capítulo 4, la tentación de Jesús. Quiero verificar si Satanás estuvo usando mal la palabra de Dios. Es tu trabajo y es el mío. Que investiguemos, seamos diligentes para que reconozcamos, como hemos leído, que Pablo estaba recomendando a los ancianos de Éfeso en Mileto: porque de entre ustedes mismos se levantarán hombres perversos y también van a querer entrar lobos rapaces. Y el énfasis siempre va a ser en su preciosa palabra. Así que, hermanos, quisiera que hablemos primero por qué se necesita esta predicación expositiva. Y es porque, número uno, le va a dar la eminencia, la autoridad y el lugar correcto y central a la palabra de Dios. Creo que todos saben de memoria, así que vamos a 2 Timoteo capítulo 3. Verso 16, muchos de ustedes ya se saben de memoria ese pasaje. Dice la palabra de Dios así. 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Hermanos, en la predicación expositiva estamos diciendo que esta palabra que tenemos es inspiración de Dios. La palabra griega que se usa aquí es theonustos, es aliento de Dios. Esa sería una traducción muy literal. Toda la escritura es aliento de Dios. Hagan un ejercicio conmigo, por favor, todos ustedes. Tomen su mano derecha, pónganla enfrente y quiero que exhalen su aliento. Espero que se hayan cepillado los dientes. Eso, hermanos, es la palabra de Dios. Dice que es aliento de Dios. Ahora, es por eso que los pastores pueden pararse a predicar la palabra con toda autoridad, porque no es la autoridad que yo tengo, o José tiene, o Paul Washer tiene, o Sugel Michelén tiene, sino que es la autoridad de la palabra de Dios. No es que te lo dice alguien joven, viejo, con barba, sin barba. Es palabra de Dios. Y es por eso que podemos ir con todo amor y decir: este es el evangelio de Cristo, esta es la palabra de Dios. Y por eso el pasaje nos decía, ¿no? Toda la escritura es inspirada por Dios, es aliento de Dios. Pero no solamente se queda ahí. Si ustedes ven, tenemos ahí en el pasaje, en 2 Timoteo 3:16, dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Amén, pastor, toda la escritura. Los 66 libros, los 66 libros. Versículo por versículo, palabra por palabra, obviamente en el hebreo y en el griego. Amén. Pero en la predicación expositiva no se trata solamente de que el pastor venga aquí y te empiece a compartir información. Toda esa información tiene que ser llevada a la práctica. Así que en la predicación expositiva lo que se está buscando es transmitir esas verdades bíblicas en el texto, extraerlas de su contexto original, mostrarlas,
en su contexto gramatical, contexto histórico, ya sea dentro del párrafo, dentro del capítulo, dentro del libro y dentro de toda la Biblia y en la teología bíblica. Pero todo eso, hermanos, es para una aplicación. Por eso dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Y qué dice después, hermanos? Y útil. Hay aplicación. Una predicación sin aplicación no es predicación. Tiene que haber esa aplicación, sí o sí. Por eso dice que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Así que, hermanos, ¿por qué es tan importante? Porque le devuelve a Dios el lugar que le corresponde, el lugar central dentro de nuestras iglesias. No podemos andar dentro de nuestras iglesias buscando agradar a todos los hermanos, porque no lo vamos a lograr. Hay diferentes trasfondos que tenemos, diferente cultura. A veces hemos nacido en diferentes regiones y nosotros, tristemente, como humanos caídos, tenemos esa tendencia de dividirnos. El norte, el sur, los del oriente, los del occidente. Incluso si podríamos decir todos somos del oriente, quieren dividirse. Todos somos del occidente, quieren dividirse. Nosotros tenemos que estar unidos por lo que es la palabra de Dios y buscar agradar a Dios antes que los hombres. Así que, hermanos, en estas necesidades quiero mencionarte 4 brevemente. Número 1, la predicación expositiva es necesaria para nuestra vida personal y para nuestra familia. De nuevo, te repito, ¿por qué es importante la predicación expositiva? Es importante para nuestra vida personal y para nuestra familia. Quiero que vayan todos juntos, por favor, y ustedes me digan Deuteronomio capítulo 6, ¿cuál es el mayor y más grande mandamiento de todos, queridos hermanos? ¿Cuál es el mayor y más grande mandamiento? Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus. Deuteronomio capítulo número 6. Dice su palabra que este es el mayor y más grande de todos los mandamientos. Verso 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amén, pastor. Pastor, yo sé que esta pregunta le hizo un fariseo y Jesús pudo responder adecuadamente. Pastor, ese es el mayor y más grande mandamiento. Amén. ¿Qué dice el siguiente versículo? Al lado del mayor y más grande mandamiento. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Querido hermano, tengo una pregunta para ti. ¿Quién es el principal responsable de enseñar a los niños la palabra de Dios? ¿Quién es el principal responsable de enseñar a estos pequeños, amorosos niños la palabra de Dios? ¿Quién? ¿El director de escuelas dominicales? ¿El pastor? ¿La esposa del pastor? ¿Qué dice ahí en Deuteronomio? Está hablando a cada uno de nosotros. Tú y yo tenemos que repetir estas palabras y enseñarlas a nuestros hijos. ¿Por qué es importante la predicación expositiva? Para edificación tuya y edificación de tu hogar. Si un niño aprende a malinterpretar la Biblia, tristemente tal vez lo haga porque su padre o su madre le enseñaron a malinterpretar la Biblia. Y es por eso que la predicación expositiva es muy importante, porque es de beneficio para tu alma y para el alma de tus hijos. Número 1, eso es muy, muy importante. Es algo que tenemos que continuamente hacer. Por si acaso a los pastores amados que hacen un excelente trabajo en Cochabamba, nuestro trabajo es predicar desde el púlpito la palabra de Dios, pero nos bajamos y continuamos enseñando a nuestros hijos la palabra de Dios expositivamente. Así que, hermanos, el primer punto en esta necesidad, voy a hablarte de 4 necesidades, es para la vida personal y la vida familiar.
Recuerda que de nada sirve que te puedas parar en un púlpito y predicar maravillas, que todos los pastores de Bolivia, los que tienen sus licenciaturas, maestrías y doctorado, te miren y queden con la boca abierta, pero tus hijos saben que eres un hipócrita, que eres un excelente expositor en el púlpito, pero fuera de él no. Como hemos visto ya algunos grandes predicadores, que grande también ha sido su tragedia, porque eran grandes en el púlpito, pero no en el diario vivir. Así que es importante que nosotros aprendamos predicación expositiva para nuestros devocionales diarios, para que cada día nos nutramos con la palabra de Dios de calidad y podamos enseñar eso a nuestros hijos. Segunda necesidad. Hemos hablado necesidad personal y de la familia. La segunda necesidad de la predicación expositiva es para una iglesia sana, para que podamos fructificar y podamos estar guardando lo que es la iglesia del Señor. Quisiera preguntarte lo siguiente. Nosotros vamos a estar haciendo algo muy importante. Si vas a 1 Timoteo capítulo 3, hermanos, vamos a ver lo que son los requisitos de los pastores y de los diáconos. 1 Timoteo, capítulo número 3, verso 1. Si están ahí en 1 Timoteo capítulo 3, hermanos, digan amén. Muy bien. Dice la palabra de Dios, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea, y ahí te va a dar una lista de 16 a 17 cualidades. Es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador. ¿Y qué dice al final ahí? Apto para enseñar. Hay más cualidades de carácter, pero sí hay una cualidad muy importante que es vinculada a la enseñanza. Todas estas cualidades, hermanos, ¿quién va a evaluarlas? Y no es solamente un comité, sino que la misma iglesia local está ahí para probar y ver si estos candidatos están cumpliendo el requisito. Te repito, hermano, aquellos responsables de verificar que esto se esté cumpliendo somos nosotros como iglesia de Cristo. Por eso dice ahí, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario. Estas cualidades no las puede llenar alguien en un examen. O sea, dice que no sea iracundo. ¿Tú crees que se le va a dar un papel donde diga, señor candidato, ¿es usted iracundo? No, no soy iracundo. No, no es suficiente. ¿Quién va a ver si no es iracundo? La iglesia de Cristo. Por si acaso, en el verso 10, hablando de los diáconos, dice lo mismo. Y estos también, recuerda esa palabra, estos diáconos también como ¿quién? Como los obispos. Estos también sean sometidos a prueba primero. O sea, estos candidatos para el diaconado y para el pastorado tienen que ser sometidos a prueba. Y ustedes son aquellos que los van a someter a prueba. Tienen que ver que cumplan esas cualidades. Ustedes tienen que verificar que el pastor sea apto para enseñar. Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo es que ustedes y yo vamos a ser aquellas personas que vamos a evaluar? Y lo vamos a hacer porque nosotros debemos vivir acorde a todas estas cualidades. Toda la iglesia debería ser así. Debería ser no dada a la avaricia. Deberíamos ser hospedadores. Y es por eso, hermanos, que la predicación expositiva es muy importante, porque tú y yo tenemos que saber lo que es una predicación expositiva para que cuando el pastor vaya, nosotros sepamos si él nos está comunicando verdades bíblicas o él está falsificando las verdades que predica. ¿Quiénes van a evaluar eso? Ustedes, hermanos. Es por eso que tenemos que saber lo que es la predicación expositiva. Número 1, para la vida personal y familiar. Número 2, para la vida de la iglesia. Número 3, para una correcta expansión de lo que es el evangelio. Queridos hermanos, nosotros queremos que nuestras iglesias puedan crecer para la gloria de Dios. Amén. Queremos que se expandan. Queremos que vengan más personas que caigan a los pies de Cristo y obviamente podamos formar una iglesia que glorifique a Cristo. ¿Cómo funciona esto? Si vamos al libro de Hechos y vemos solamente 2 pasajes, en el capítulo número 2, cómo empezó a multiplicarse la predicación
la iglesia. Hechos capítulo 2. Dice la palabra de Dios en el verso 41. Así que, Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hermano, ¿puedes imaginarte ese número? Yo creo que algunos aquí podrían imaginarse una de las curvas del estadio Félix Capriles aquí en Cochabamba. 3,000 personas se convirtieron por la predicación de la palabra de Dios. ¿Cómo es que la iglesia crecía? Y era poniendo la palabra de Dios en el centro. ¿Queremos que se expanda en nuestras iglesias? ¿Hay una eminencia de la predicación de la palabra en tu iglesia, hermano? ¿A qué me refiero? Cuando llegas al culto, ¿cuánto tiempo es la predicación y cuánto tiempo hay de alabanza? Algunas iglesias han incorporado incluso ciertas cosas ajenas a su liturgia, tal vez actuación, drama. ¿Qué es lo central en tu iglesia? ¿Es la predicación de la palabra o no? Porque bíblicamente es así como Dios obra, a través de la predicación de la palabra. Y tal vez alguien diga, pero pastor, eso era al principio, porque Jesús se había ido y se quedó ahí Pedro con Juan predicando la palabra. Más adelante cambió. Hermanos, no cambió. Por si acaso, vámonos a Hechos 28, el último capítulo. Ahora tenemos ya no a Pedro y Juan, sino tenemos a Pablo en la cárcel en Roma. ¿Y qué dice la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 28, verso 30? Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. ¿Y qué hacía, hermano? Verso 31, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Lo que estamos viendo, hermanos, es esa correcta predicación de la palabra, desde Hechos al inicio hasta el final del libro de los Hechos. ¿Qué es lo que has visto, hermano? Creo que estás conmigo en ver toda esta maravilla que ha hecho Dios. Tenemos 2 pescadores. Hermanos, no tienen títulos, no tienen todo ese bagaje académico y están predicando con todo denuedo y se están convirtiendo miles, porque no es el poder de los pescadores, es el poder de la palabra. Más adelante tenemos a los diáconos, los primeros 7. Hermano, ayúdame tú. ¿Cuál fue el primer diácono que falleció como mártir? ¿Y qué estaba haciendo? Estaba predicando la palabra de Dios. Con tanto denuedo, hermanos, que dice el registro bíblico que los líderes judíos crujían los dientes y lo mataron. Luego se expandió el evangelio. Felipe fue a predicar, predicó al eunuco etíope. Después fue llevado hasta Samaria, predicó, hubo avivamiento por la palabra de Dios y el evangelio llegó hasta Antioquía. Ahí también la iglesia se expandió y se nos llamó cristianos por primera vez. Por si acaso, el término cristiano era un insulto, era un adjetivo peyorativo en ese tiempo. Eres un cristiano. Y así empezó a crecer la preciosa iglesia de Dios. Y luego los viajes misioneros de Pablo, ya sea con Silas o con Bernabé, era una constante predicación de la palabra de Dios. Ayúdame, hermanos, búscame por favor en el libro de Hechos, ¿en qué capítulo Pablo se puso a hacer una actuación teatral? No hubo. Ahora, no te estoy diciendo que eso es un pecado, hermanos, pero quiero que veas la centralidad de la palabra. Pablo predicaba la palabra, exponía la palabra, debatía la palabra, discutía en base a la palabra. Pero ese siempre fue el centro de su predicación. Y ese tiene que ser el centro de nuestra predicación. Para una expansión de la manera correcta, voy a ver, hermanos, si hay un pequeño fallo más, voy a tomar el otro micrófono. ¿Está bien? Y número 4, ¿para qué necesitamos esta predicación expositiva? Ya te dije, hermano, si tú no conoces lo que es predicación expositiva, ¿cómo vas a evaluar a tu pastor que tiene una predicación expositiva? Quizá puedas invitar tal vez hasta un falso maestro que entra a tu iglesia, porque tal vez es un personaje muy carismático, es una persona mayor o quizás su mirada penetrante, su carisma, su temperamento te hace llorar. La voz de radialista que tiene te convenció. Hermanos, tiene que ser apto para enseñar. Perdón, hermanos, voy a tomar el otro micrófono.
Hola, hola. Muy bien. Tiene que ser apto para enseñar. Y eso es algo muy importante, hermanos. Y ustedes y yo somos aquellos encargados de poder evaluar todo eso. Y finalmente, si ustedes van a Lucas capítulo 24, verso 32, hermanos. Lucas 24. En el verso 32, dice su palabra así. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Estamos recordando que Jesús se encontró con dos discípulos que iban camino a Emaús. Y ellos no lo reconocieron, sus ojos estaban velados. Y este extraño, que era Jesús, empezó a predicarles cómo se habían cumplido todas las Escrituras. Y en el relato de Lucas dice que les abrió toda la Biblia. En ese tiempo, todo el Antiguo Testamento, la ley, los escritos y los profetas. Hermanos, para estos dos discípulos, la persona que les abría las Escrituras era un desconocido. Pero ellos reconocían, ¿acaso no ardía nuestro corazón? Tengo una pregunta para ti. ¿Qué se necesita para que arda tu corazón? ¿Necesitas algún pastor famoso? Porque aquí tienes a dos discípulos que no tienen delante de ellos a ningún gran predicador o alguien que tiene una retórica preciosa. Es un extraño, pero que les abre las Escrituras. Y está ardiendo su corazón porque es predicada la palabra de Dios. Finalmente, hermanos, en esta última necesidad para humildad, para que todos nosotros recordemos que el poder está en su palabra, no en nosotros. No es tu carácter, no es tu carisma, más vale que no lo sea. Y Pablo dijo eso también cuando escribía a la iglesia en Corinto. Les dijo, ¿no? Yo no fui con sabiduría de palabras, no tenía esa retórica que todos querían, sino que fue con el poder de la palabra de Dios. Y es para humildad, hermanos, para que no se estén levantando entre nosotros más diótrefes que quieren tener el primer lugar. Y cuando tengas una iglesia unida, porque hay varios pastores que no se están peleando por quién predica mejor, porque todos van a reconocer que son vasos de barro. El tesoro es la palabra de Dios. Pero si ellos se han desviado y piensan que es la retórica, el carisma, el temperamento, prepárate para una iglesia dividida, porque alguien va a querer tener el primer lugar, como ya lo has visto antes. Si nosotros tenemos una predicación expositiva, está centrada en su palabra. No hay nada de qué jactarnos ni compararnos. Así que, hermanos, después de hablarles de toda esa necesidad, hoy tengo la tarea tan importante y diría casi imposible de en los últimos 15 a 20 minutos decirles lo que es predicación expositiva. Creo que vamos a orar por segunda vez o tercera. Hermanos, les voy a decir brevemente algo que va a ser un resumen de que puedes encontrar en muchos libros y en muchos textos. ¿Qué es la predicación expositiva? Es la exposición de las verdades del texto en su contexto histórico, en su contexto original. Es exponer esas verdades en su contexto original para comprenderlas y aplicarlas adecuadamente a nuestro diario vivir. Hermanos, aplicarlas obviamente siempre dependiendo de la obra de Cristo, de esa santificación y el poder del Espíritu Santo. Así que una vez más te repito, la exposición de verdades bíblicas en su contexto original para una correcta comprensión y aplicación para nuestras vidas. Ahora, tal vez vamos a Nehemías rápidamente para que podamos entender un poquito cómo se realizó este trabajo. Capítulo número 8, hermanos.
¿Recuerdas tú que Nehemías era un gran líder que se encargó de edificar lo que es el muro de Jerusalén? Él hizo todo su esfuerzo y ahí es donde él también expone la palabra de Dios. Dice el verso número 5, Nehemías capítulo 8, verso 5. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Por si acaso tenemos una unión de todos estos libros, ¿no? Esdras, Nehemías, desde el ministerio de Zorobabel en adelante. Pero ahora se va a exponer la palabra de Dios, se va a leer primero. Verso 6. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos. Y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinándose a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sebetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento. O sea, leyeron la ley y estos estaban encargados de hacer entender. Así que ahí estás teniendo un gran modelo de lo que es predicación expositiva. Se lee la palabra de Dios y se busca extraer esas verdades para hacer entender al pueblo. ¿Y cuál era el objetivo? El objetivo era obviamente exhortar al pueblo, animarlos, fortalecerlos y que ellos puedan aplicar todas estas verdades. Así que en la predicación expositiva, hermanos, se busca exponer. Y tal vez alguien me va a decir, pero pastor, eso hacen todos. No, hermano, eso no hacen todos. Déjame darte un pequeño ejemplo. ¿Alguna vez tú has escuchado la definición de amor? ¿Cuál es la definición de amor? El amor, pastor, es sufrido, todo lo espera, todo lo cree, todo lo soporta. Amén, ¿verdad? ¿Dónde has leído eso? ¿O dónde has escuchado eso alguna vez que lo han predicado? Y muchas veces han sido en una boda. Y han dicho, no, la mujer tiene que amar a su marido, el marido tiene que amar a su mujer. Y la definición de amor es que el amor es sufrido, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Amén. Pero ¿sabes cuál es su contexto? 1 Corintios 13, su contexto es una iglesia en problemas. Una iglesia que se está peleando, una iglesia que se está dividiendo. Y ese pasaje en particular, si exponemos la verdad en su contexto, no está hablando del amor en pareja, está hablando del amor entre hermanos que tiene que haber. Hermana, tú tienes que amar a tu otra hermana y a tu hermano con ese amor. El amor es sufrido, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y ahí tiene que retumbar en tus oídos la vez que has dicho, ya no soporto a tal hermano, creo que me voy a cambiar de iglesia. ¿Qué dice la Biblia? El amor todo lo cree, todo lo soporta. No solo a los matrimonios, entre hermanos en Cristo. Y bueno, si estudias también luego 1 de Juan, si tú dices que amas a Dios y no amas a tu hermano, eres un mentiroso. Tal vez ni eres creyente. Porque si amas a tu hermano, tienes que soportar. Ahora no estamos hablando de tolerar el pecado. Tienes que corregir. Tienes que perdonar. Así que, hermanos, ese es un pequeño ejemplo de la predicación expositiva. Va a tomar el texto y va a sacar la verdad en su contexto original. No va a introducir ideas ajenas. Alguna vez ponía esta ilustración siempre. ¿Sabes qué hacen aquellos predicadores que hacen en vez de una exégesis, le llaman eisegesis, imponer verdades ajenas? Alguna vez cuando yo era joven, empezando el ministerio, siempre les decía a los hermanos a modo de broma, esos predicadores falsos te van a citar 1 de Samuel, David y Goliat, y te van a decir, tú eres David y Goliat son tus gigantes, tus problemas. El texto no está diciendo eso. Lo más seguro es que estamos viendo en David una sombra de Cristo, no de ti. Y lo más seguro que si tú quieres hallarte en el pasaje, te halles dentro de los enemigos de Dios, porque todos nosotros hemos nacido muertos en pecados y enemigos de Dios. Eso es más bíblico. Pero ¿qué te van a decir aquellos que hacen una eisegesis, que no predican expositivamente? Incluso hasta pueden decirte, y decíamos a los hermanos, a modo de broma, les decíamos, ellos te van a decir, ¿cuántas piedras tomó David para poder derrotar a los gigantes?
¿Cuántas? 5. ¿Y cuántas sacó de su bolso? 1. ¿Qué es eso? El 20%. Hermano, si tú quieres derrotar a tus gigantes, saca de tu bolso el 20%, ofrenda a Dios y tus gigantes caerán. Hermano, eso es una falsedad, eso es una eisegesis. Introducen verdades ajenas. Pero si tú no estudias la Biblia, te van a engañar. Van a engañar a tu iglesia, van a engañar a tus hijos. Así que, hermanos, es la exposición de verdades bíblicas en su contexto original. Ahora, ¿cómo es que alguien puede predicar expositivamente? Primero verificaré mi tiempo. Hay 2 trabajos que tiene que realizar el pastor o la persona que estudia para predicar expositivamente. El primer trabajo es un trabajo de investigación hermenéutico expositivo. ¿Bien? ¿A qué nos referimos con eso? Tiene que estudiar e investigar todo el pasaje que va a estudiar, que va a enseñar. Tiene que estudiarlo, hacer todas las preguntas, y ahí es muy importante la herramienta de hermenéutica, ¿no? Que tengamos una correcta interpretación de las Escrituras. Va a tener que estudiar ese pasaje, si está en sus capacidades, tal vez hasta tenga que leer, transcribir. Aquellos que han pasado seminario también, muy posiblemente traducir del griego al español, una propia traducción. Hermano, no te asustes, si no sabes griego no hay problema, puedes transcribir, pero es estudiar en su contexto, que puedas ver las palabras que se usan, la gramática que se usa, y en el contexto del pasaje, el párrafo y el capítulo. Un contexto, hasta un contexto redentor. El libro que estás estudiando es Apocalipsis, es un libro didáctico, histórico, está en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, está en el Antiguo Pacto, en el Nuevo Pacto. Ese es un análisis que tú y yo debemos hacer. Tenemos que leer cuidadosamente y realizar una investigación personal. A veces decimos, para una correcta interpretación hay 4 Cs: contexto, contexto, contexto y contexto. Contexto gramatical, contexto histórico. Tienes que tener también, aparte de ese contexto gramatical y ese contexto histórico, no te olvides jamás el contexto de teología bíblica. Tienes que analizar ese pasaje a la luz de todo lo que es la Biblia. Y hermanos, aparte de ver todo ese contexto gramatical, histórico de teología bíblica, tienes que ver ese contexto en el libro que estás estudiando. Y eso es con un poco de tiempo. Ahora, una vez que realizas ese trabajo de investigación personal, alguien dice, y pastor, ¿dónde quedan los comentarios bíblicos, los diccionarios y las demás herramientas? Eso viene al final. Al final va a venir todos esos comentarios. Vas a poder leer. Y tal vez tienes algunos comentaristas famosos a los cuales tú puedes acudir para que te clarifiquen. Pero ese es el trabajo al final. Un predicador que hace un mal trabajo acude primero a los comentarios. Eso es algo que no debemos hacer. Así que nosotros tenemos que realizar este trabajo de investigación personal, ¿no? Todas las preguntas. ¿Quién ha escrito? ¿A quién ha escrito? ¿Por qué le ha escrito? ¿Cuál fue la intención original? ¿Qué quería que cambie? Una vez que comprendamos eso, hermanos, vamos a poder enriquecernos. Tu hoja de estudio va a tener 10 puntos muy posiblemente, y amén. Eso es algo muy bueno. Y luego no te olvides leer tus comentarios y demás. En los métodos de interpretación bíblica nosotros creemos en la analogía de la fe, que simplemente te dice que la Biblia interpreta a la Biblia. Los pasajes más oscuros se interpretan a la luz de los pasajes más claros. Todo ese trabajo de investigación se tiene que realizar. ¿Y sabes qué? Posiblemente vas a terminar con 10 puntos o 15 puntos. Amén. Y luego tienes la otra tarea del pastor o del que va a enseñar. Ahora tienes que realizar un trabajo que se llama homilético, donde esas 15 verdades tú tienes que analizar y meditar para seleccionar cuáles de esas 15 verdades vas a comunicar al pueblo de Dios. ¿Cuál es el punto principal del pasaje y sus subpuntos principales? Y vas a decir, muy bien, estos 3 puntos voy a comunicar, las 3 Cs del amor en Cristo, ¿no? Y vas a presentarlo de una manera más transmitible a la congregación. Si tuviera que ponerte una analogía, en el trabajo de investigación, de exégesis y de hermenéutica,
es como si tuvieras tu documento de Word de 20 páginas. ¿Ok? 20 páginas con mucha información y preciosa información. ¿Y qué es el trabajo homilético? Es como tu presentación de PowerPoint, donde ahora pones 10 diapositivas claras, precisas, para que la gente comprenda esas verdades de manera precisa y las pueda recordar. En este trabajo homilético tal vez tengas que poner ilustraciones, como pone también la palabra de Dios, o como hemos visto que grandes predicadores hacen, pero siempre con la eminencia de la palabra de Dios. Así que tienes esos dos trabajos: el trabajo exegético de investigación, donde vas a terminar con 10 o 20 puntos, y el trabajo homilético, donde vas a estar presentando a la iglesia. Recuerda, hermano, que este trabajo tienes que realizarlo siempre teniendo en mente que todas estas verdades tienen que ser útiles. ¿Cómo tienen ahora una aplicación a la vida diaria de la iglesia? Y eso es algo que tú y yo tenemos que constantemente meditar. No es solamente llenarnos la cabeza y volvernos cabezones con toda la información, sino que tenemos que ver estas verdades bíblicas, qué implicaciones tienen en nuestra vida diaria. ¿Para qué nos sirven todas estas verdades? Y ahí, hermano, vas a enriquecerte, porque tienes que meditar cómo eso tiene una implicancia directa ahora en tu vida. Y es lo que los pastores tenemos que realizar en amor y en piedad. ¿Cómo se realiza eso? Brevemente, meditando, amando a los hermanos, orando por los hermanos. ¿Cómo esta verdad se aplica a la hermana que está sola y ha quedado viuda y tiene 5 hijos? ¿Cómo se aplica esta verdad para el hermano que está sin trabajo? ¿Cómo se aplica esta verdad para aquel hermano que prospera en todos sus negocios? ¿Cómo se aplica esta verdad para el soltero de la iglesia, para el casado de la iglesia? ¿Cómo se aplica esta verdad para un joven o para un anciano? Y que Dios pueda obrar en tu corazón para que puedas reconocer las áreas pecaminosas de cada miembro y podamos aplicar las verdades bíblicas que transforman nuestra vida. Y ese es el otro trabajo, hermanos, el trabajo exegético, el trabajo homilético. Ahora eso va a requerir gran preparación de los pastores y de ustedes también. Ahora a cada uno se le va a pedir de acuerdo al tiempo que tienen. Algunos de ustedes que sus pastores están a tiempo completo, obviamente van a poder estudiar más. Otros, tal vez que no tienen ese gran privilegio, van a tener menos horas. Y algunos hermanos de la iglesia tal vez van a tener menos tiempo, pero tenemos que realizar ese trabajo para tener verdades bíblicas para aplicar a nuestro diario vivir. Porque es el poder de la palabra que va a transformar nuestras vidas, nuestras iglesias y nuestras familias. ¿En qué momento se realiza esta preparación? Te voy a decir algo que escuché de un gran teólogo. Se necesitan 3 horas a la semana, ¿no? Un pastor, ¿cuánto tiempo debería estudiar para el mensaje del domingo? ¿10 horas? ¿A lo mejor? 20 horas. ¿Saben, hermanos? Primero, la preparación es toda la vida, todo el tiempo, cada día, cada devocional, cada momento, con la esposa, con los niños. Todo el tiempo te estás preparando para poder enseñar de manera correcta el día domingo. Así que todos nosotros tenemos que estudiar día tras día. Nuestros devocionales diarios, leerlos, estudiarlos, extraer esas verdades y aplicarlas. Ese es un devocional, hermano. Lees, extraes, aplicas. Obviamente tienes menos tiempo, pero eso es lo que tú y yo debemos hacer constantemente. Esto, hermanos, es una vez más, como te dije, para que devolvamos el lugar que le corresponde a la palabra de Dios. Esta palabra de Dios es útil y nuestro trabajo es leerla, explicarla y aplicarla. Finalmente, hermanos, quisiera concluir, que ya se me acabó el tiempo, por eso te dije que era una obra titánica tratar de resumir todo esto, pero quisiera terminar diciéndote que no es una predicación expositiva. Te dije la necesidad, te dije lo que es y cómo se hace, pero quisiera terminar diciéndote que no es predicación expositiva. No es aquel que se para y lee todo el mensaje, ¿no? Algunos piensan, si el pastor lee, predicación expositiva. No necesariamente. El leer el mensaje se puede leer o se puede no leer todo el mensaje.
Pero algunos piensan, no, si el pastor tiene 20 hojas que está leyendo y en vez de mirarme a la cara está mirando la hoja, predicación expositiva. No es así. ¿Qué no es? No se trata de dónde pones la aplicación, ¿ok? Algunos predicadores primero enseñan toda la parte teórica y al final toda la parte aplicativa. Eso está excelente. Otros pastores prefieren colocar verdades bíblicas, aplicaciones. Verdades bíblicas, aplicaciones. Punto 3 de verdad bíblica, punto 3 de aplicación. Puede ser cualquiera de los dos. No se trata de dónde colocas la aplicación. Algunos piensan también, no, si el pastor no da ninguna aplicación, solamente hace como materia de seminario y nos hace como una predicación de teología sistemática, predicación expositiva. No necesariamente. Tiene que haber sí o sí aplicación. Si no hay aplicación, no es prédica. Es simplemente una disertación académica. ¿Qué no es predicación expositiva? No se trata de si usa ilustraciones, no es predicación expositiva. Eso también es una mentira. Tal vez tú has visto, has escuchado de uno de los grandes predicadores, se lo conoce como el príncipe de los predicadores. ¿De quién estoy hablando? ¿Quién es el príncipe de los predicadores? Muy bien, Charles Spurgeon. Muy bien. Cuando escuches sus mensajes vas a ver que había muchas ilustraciones. Cristo Jesús usaba ilustraciones. Pablo, cuando estaba hablando a Timoteo, le dice que pelee la buena batalla. Le habla de ser un soldado, le habla de ser un agricultor, le habla de ser un atleta. ¿Qué está haciendo? Está ilustrando. Está haciendo que a través de tus oídos puedas ver. Así que no hay ningún problema con usar ilustraciones. El problema es cuando ilustraciones y anécdotas usurpan la centralidad de la predicación de la palabra. Si el pastor se la pasa simplemente contando chistes, lo siento, eso no es predicación expositiva. ¿Qué más no es? Si el pastor predica enojado, eso es predicación expositiva. ¿Qué te parece? Si el pastor está predicando molesto, enojado, pecadores, malditos, cerdos, puercos, eso es predicación expositiva, pastor. Por si acaso no me estoy inventando, sí escuché a un pastor decir eso. Estaba hablando del hijo pródigo y decía, ustedes son peor que el hijo pródigo. El hijo pródigo quería comer las algarrobas de los cerdos, ustedes son esos puercos. Y yo, predicación expositiva no se trata de predicar enojado. No es eso. El predicador tiene que transmitir el mensaje. En algunas ocasiones sí va a estar enojado. En otras vas a ver su corazón lleno de amor. Pero no es solamente como algunos piensan. Si está enojado o serio, expositivo. No necesariamente. No se trata del tiempo. Si predica 1 hora, no, expositivo. Media hora predicó, no, eso no es expositivo. No, hermanos, no se trata del tiempo. Puede haber alguien, como hay muchos falsos, que predican 1 hora, 1 hora y media y están predicando mentiras. Y finalmente, hermanos, mencionar que el método de predicación expositiva no es el único. Hay predicaciones temáticas y biográficas que se pueden realizar en la iglesia. Obviamente, la predicación expositiva tiene que ser el pan diario, nuestra dieta diaria, pero hay ocasiones que vamos a necesitar predicaciones temáticas. Esta semana, hermanos, por si acaso, ha habido una gran tragedia en España. ¿Han escuchado las noticias? ¿Han visto esas noticias? Tenemos pastores amigos que actualmente estaban allí. Lo han perdido todo. Y nuestra gran pregunta es, este domingo, ¿qué van a predicar? Algunas iglesias posiblemente van a continuar con su sermón y su serie de sermones. Otras, es muy apropiado que el pastor pueda hablar acerca de consuelo, confianza y aliento a la iglesia. Y de una predicación temática que no tiene nada de malo. Pero recuerda, la dieta regular tiene que ser predicación expositiva, pero puede haber predicaciones temáticas. Es más, el día de hoy ustedes están en una conferencia donde hay 3 predicaciones temáticas. Hablamos de predicación expositiva, vamos a hablar de teología bíblica y vamos a hablar de disciplina eclesiástica. Y no hay ningún problema en algunas ocasiones. Hermanos, les pregunté con respecto a Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores. Esa iglesia que él estaba pastoreando, el Tabernáculo Metropolitano, creció tanto que tuvieron que mudarse para hacer una adaptación de la iglesia y hacerla más grande.
Y cuando terminaron la adaptación y quisieron volver, ya habían crecido tanto que ya no entraban en la nueva construcción. Hermanos, él se encargaba de predicar la palabra de Dios. Pero tengo una pregunta. ¿Cómo se convirtió a Cristo el príncipe de los predicadores? ¿Sabes cómo se convirtió? Un día estaba yendo a la iglesia, estaba nevando, no pudo llegar a su iglesia, así que encontró otra iglesia y se entró a poder escuchar la predicación. Una iglesia bautista. Y para él era muy importante porque sus papás no tenían esa formación bautista. Así que entró a esa iglesia y hubo un predicador que empezó a exponer la palabra de Dios. Y la palabra de Dios le apuntó directamente a Spurgeon cuando era inconverso. Y él nació de nuevo. Él creyó. Y fue el inicio. La gran pregunta que tengo es, ¿quién le predicó la palabra? ¿Quién fue ese predicador que convirtió al príncipe de los predicadores? ¿Quién fue ese hombre? ¿Quién? Quiero saber su nombre. Nadie sabe. Era justo una iglesia que vino un pastor visitante a predicar. No se sabe. Y qué lindo que no se sabe. Pero estaba ahí la palabra de Dios. No se trata de mi nombre o tu nombre. Se trata de que se comunique la verdad de la palabra de Dios. Que el nombre de Cristo sea glorificado. Hermanos, sigamos siendo como ese predicador que compartió el evangelio, el príncipe de los predicadores. Seamos ese nadie, pero que comunicamos el poder del evangelio y su palabra para que ardan corazones, para que puedan nacer de nuevo para la gloria de Dios. Amén. Nos vamos a poner en pie, hermanos. Vamos a orar y vamos a terminar.